Atención porque es histórico lo que ha pasado en las últimas horas. Sé que muchos ya lo vieron porque el uribismo está pasando momentos terribles, o sea, momentos diríamos vergonzosos. Algunos están que trágame tierra porque uno de los máximos comandantes de las AUC, de los paras en Colombia, soltó la lengua. Empezó a hablar y a echar al agua a muchos políticos de este país, empresas y personas influyentes de la sociedad colombiana, y le terminó dando la razón a nada más y nada menos que al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuando, pues siendo senador, daba los debates, denunciaba los vínculos de los paras con la política y que metió a muchos políticos a la cárcel. Recordemos que Gustavo Petro fue el que inició esas denuncias. Esto pues no tiene nada que ver de alabar a Gustavo Petro, sino es un hecho histórico que está en diferentes medios de comunicación. Pues de nada sirvió la convocatoria que hizo María Fernanda Cabal, que la revista Semana le dio bombo, Vicky Dávila, RCN, pues para que salieran indignados los militares retirados a la Plaza de Bolívar a gritar que fuera Petro y que estaban indignados y que estaban con la democracia, y vimos un poco de personas mayores pues manifestándose, que están en todo su derecho. Son militares retirados que ofrendaron su vida por este país. Sabemos que los altos generales no estuvieron en esas manifestaciones, pero mientras ellos hacían eso, ojo, pues la pregunta es ¿por qué lo hacían? Algunos dicen que para pedir ciertas cosas del gobierno nacional y que los tienen olvidados, y otros pues que hemos visto que cuando se anunció que Salvatore Mancuso iba a hablar ante la JEP, pues se inició esta convocatoria indignándose para poder tapar un poco lo que este señor iba a decir. Pero mientras estos militares retirados atacaban a Gustavo Petro los defendía, mis queridos amigos. Pues ante el Consejo de Estado, que fue quien le suspendió la mesada 14 a estos militares retirados, que es un monto económico que se les da adicional a las 13 mesadas que tienen, pues Gustavo Petro publicaba lo siguiente: defendemos la mesada 14 de las asignaciones de retiro en la fuerza pública, le pide al Consejo de Estado que por favor le dé vía libre para pagarle esta mesada a los militares retirados. Pues dice en un comunicado que el gobierno nacional considera que beneficios como la denominada mesada 14 que reciben quienes integran la fuerza pública no solo son constitucionales, como bien lo ha indicado la Corte Constitucional, sino que son un justo reconocimiento a su labor y sacrificio. O sea, Petro, al que salen a atacar defendiendo a estos militares retirados para pagarles la mesada 14, que se la merecen, mis queridos amigos. Pues ahí está el tipo, y ha dicho que si el Consejo de Estado definitivamente no quiere que pues se pague esta mesada 14 porque va contra la Constitución, Gustavo Petro dice que utilizará todos los mecanismos legales para buscar pagarla. Y por otro lado, mis queridos amigos, pues envió un espaldarazo a los militares colombianos, a los regulares, a los que en realidad están dando su vida por los colombianos, con la siguiente orden que dio. Dice: he dado la instrucción al ministro de Defensa que conjuntamente con Hacienda miren el espacio fiscal para ordenar un aumento sustancial de las asignaciones mensuales de los soldados regulares de Colombia. La cúpula de las fuerzas militares y policía tienen mi orden expresa de destruir las economías ilegales del país a través de la interdicción y captura de sus máximos responsables. Es histórico como están incautando droga en el país, o sea, es por toneladas. Parece que cambiar la cúpula de las fuerzas militares dio resultado. Y otra noticia que pues es histórica es el aumento salarial del sector público. Pues dice Gustavo Petro lo siguiente: este es el acuerdo salarial al que se llegó para el sector público, 14.62% para el año 2023, retroactivo al 1 de enero, y para el 2024 IPC 2023 más 1.6%. Es el aumento más grande en la historia de la negociación colectiva del sector público. Pues estas son noticias, mejor dicho, históricas para el país, para quienes trabajan para el Estado colombiano.
Y pues lo de Salvatore Mancuso, pues es una vaina histórica, o sea, es increíble, ese señor echó al agua a más de uno, pero a más de uno, ¿quiénes? Pues nada más y nada menos que los implicados fueron Francisco Santos, que según Salvatore Mancuso lo visitó para que conformaran el bloque capital de las AUC. O sea, sinceramente esto es una vaina jodidísima, o sea, yo no sé qué va a pasar, quién vaya a investigar, quién vaya a condenar, pues esto lo hacen ante la JEP, pero dudo mucho que pues ante toda esta vaina de la verdad, la restitución, el perdón y la reconciliación, pues esta gente vaya a pagar algo de lo que han hecho en este país. Pues Pacho Santos, Francisco Santos, recordemos, era el vicepresidente de Álvaro Uribe Vélez, y a otro que jodió, mejor dicho, fue Álvaro Uribe Vélez, porque dice: Pedro Juan Moreno era el secretario de gobierno de Antioquia cuando Álvaro Uribe Vélez era el gobernador de Antioquia, y a través de estos mecanismos nos dijo: van a conseguir el armamento, incluso se va a aprobar venta de fusiles de guerra. O sea, el tipo, según Salvatore Mancuso, era asesor de las AUC. Este señor Pedro Juan Moreno, que era el secretario de gobierno de Álvaro Uribe Vélez en la gobernación de Antioquia. También involucró a la familia Géneco, que sabemos que son pues la familia política de Vicky Dávila, porque ella está casada con uno de los Géneco, hijo de nada más y nada menos que Lucas Géneco, que ha sido condenado, mejor dicho. O sea, Salvatore Mancuso revolucionó al país en las últimas horas, dejó al uribismo, mejor dicho, como un zapato. También dijo que tuvo acercamientos con empresas como Coca-Cola, Bavaria, Ecopetrol, que es del Estado colombiano en su mayoría. Pues esto es una vaina jodidísima, ¿no? Porque, o sea, empresas tan grandes involucradas con las AUC, o sea, esto obvio que ya se presumía, ya se sabía, se había dicho, pero que lo diga uno de los máximos creadores de las AUC en Colombia, pues mejor dicho, jode a más de uno. Y le da la razón a Gustavo Petro, que recordemos, o sea, vuelvo y digo, no es acá por defender a Petro, pero fue el que denunció los paras con políticos y que llevó a la cárcel a más de un político. Ahí está, o sea, no es que me crean o es que ahí está defendiendo a Petro, lo está lavando, no. Revisen medios de comunicación, que ahí está la historia completa. Y pues ese momento tan impactante cuando dijo: yo fui reclutado, armado, entrenado por las Fuerzas Armadas. Yo soy hijo directo de ellos, dice Salvatore Mancuso. Además, o sea, se atreve a denunciar que cargaba carnet del ejército, cargaba carnet de la policía, uniformes de estas fuerzas militares. El tipo estaba pues en un grupo, se reunían con las fuerzas militares para coordinarse, mejor dicho, las AUC y el Estado colombiano en aquel entonces trabajaban juntas, y por eso hubo tanto sufrimiento en este país, que ya es una historia que muchos desean ya cerrar este capítulo, pero la realidad es que el uribismo y las AUC, los paras, mejor dicho, son uno para el otro. Así a muchos les duela, pero esta es la realidad contada por uno de los máximos comandantes de esta organización, y no es un invento mío, no es para que la agarren contra uno, sino ahí está sus declaraciones. O sea, yo sé que muchas personas aman la política del uribismo, a Álvaro Uribe Vélez, a todo lo que huela a ellos, pero esta es una realidad, mis queridos amigos. Por eso ese cuentico de la seguridad democrática tiene tanto dolor detrás. Aquí podemos observar uno de esos testigos. Mejor dicho, no hay palabras para describir toda esta información. Y vuelvo y digo, seguramente esto pues no va a pasar nada jurídicamente hablando, porque pues todo esto se trata de contar la verdad en la JEP, de señalar, de conocer en realidad qué pasó, y dudo mucho que pues estos implicados respondan ante los colombianos. Así que muy jodido. Aquí pueden ver algunas de las palabras que dijo este señor. Sí, Pedro Juan Moreno fue uno de los que nos dijo que esta asesoró a tanto a los costeños como a mi persona, haciendo recomendaciones que este era un mecanismo valioso para poder... Pedro Juan Moreno era el secretario de gobierno de la gobernación de Antioquia cuando Álvaro Uribe Vélez era el gobernador de Antioquia. Y
a través. Y yo hice la solicitud hasta por fusiles de 5.56 de guerra, por esas recomendaciones de él. Ahora, promovía su secretario de gobierno, que era Benito Osorio, promovía la creación de las Convivir. El ejército reunía a la sociedad y le pedía que crearan Convivir. Y al cargo de eso estuvo en algún momento el mismo coronel Barrero y el mayor Sana, creo que fue Ortiz Chavarro. Y quien me notifica no, antes de Ortiz fue otro, no me acuerdo el nombre del otro, y las notificaciones para consolidar en aquel momento la creación, la conformación de Convivir que sirvieran de bisagra entre la fuerza pública y la sociedad, la ciudad. En mi caso particular, de la manera de lo bien que esto funcionaba, con las autodefensas que ya habíamos conformado los Castaño, mi persona, Elías 44, Carlos Correa, que creamos Autodefensa Campesina de Córdoba y luego todas las personas que fueron llegando. Y después de esto ya para el 97 las AUC. Quiero contarle, su señoría, que a través de Papagayo hubo más de casi 200 empresas bananeras que mediante la Convivir Papagayo apoya al ejército y otro para la Convivir por cada kilo de banano que se exportaba, y esto lógicamente que sumó millones de dólares. Entre ellos estaba Banadex, filial de Chiquita Brand. Por ahí ingresamos armamento, 4.500 fusiles por un lado, 3.500 por el otro. O sea que por Urabá entraron 8.000, yo por supuesto de bisagra, y no solamente en esta región, pero específicamente Urabá, para todos estos tipos de eventos y situaciones que se presentaron. Grupos, había unos que eran grupos especiales, como el que yo comandaba, que creó Fratini, y había otros que eran unos grupos que eran de apoyo a la policía, a los grupos, hace un rato, las otras. Le decía así, la autodefensa hacia el país, básicamente. Sí, los buques de cargas de estas empresas sirvieron también para transportar armas o municiones de las Convivir. No, su señoría, las armas de la Convivir Indomil. Yo fui a Indomil, Bogotá, la que queda en la avenida El Dorado, a recibir el armamento de la Convivir Horizonte. Estas relaciones. Viceversa, entre todos nosotros nos llamamos primos porque éramos una sola familia que estábamos, sí, su señoría, correspondió a una estrategia de expansión y de consolidación a través de la legalidad. Fíjese, Hasbun creó Papagayo, don Javier Piedradita creó esa Nuevo Horizonte, de ese Nuevo Amanecer era la cosa. Ese Nuevo Amanecer, por ejemplo, varios comandantes de autodefensa, tendría que mirar con detenimiento el registro, pero tengo conocimiento que por lo menos más de una docena de comandantes de autodefensa tuvimos Convivires, pero no necesitamos tampoco crear demasiadas, necesitamos hacer o impulsar o promover que otras personas la crearan y sirvieran de punto de apoyo a nuestra expansión. ¿Cómo usted también dividía los departamentos por cuadrantes, y esos cuadrantes sabíamos dónde estaban, en qué área de operaciones estaba el ejército, en qué área de operaciones estaba. De hecho, si usted le pregunta a las poblaciones, jugadito 5:30, 6 de la mañana a mi casa a visitarme, el comandado de los comandantes de policía de su zona, Jorge Iván estaba al lado de la policía ahí en Juan Frío, cerquita, donde estaba él. Bueno, si le pregunta, todos éramos ubicables. Carlos Castaño estaba allí con ellos, tanto ejército como policía, y le dábamos radio 2 metros nuestro porque la frecuencia de radios que utiliza policía es diferente a la del ejército y ambas son diferentes a la nuestra. Entonces, para poder, nos comunicábamos los tres sin ningún inconveniente al tiempo. Armando Alberto Pérez, el general Manosalva, cuando estaba comandante de la 5ª Brigada, que nos apoyara en bombardeo cuando estábamos en peleas muy apretadas con la guerrilla, que necesitábamos apoyo
porque estaban a nosotros, donde estaba la guerrilla, y mandaba aviones y helicópteros a que bombardearan y artillaran, generar positivos. Positivo es asesinar, dar de baja a supuestos guerrilleros o a guerrilleros. Ocasiones en las que le entregamos guerrilleros, como el ejemplo que le puse esta mañana, que los nombres se los di, en combate, en enfrentamiento con las autodefensas, estaba mejor que alguno de los peores armamentos que nosotros teníamos, los cambiábamos y se los entregábamos entonces junto con, porque como las presiones eran constantes, entonces ellos aplaudían la guerra y apoyaban la guerra de la autodefensa, pero cuando tenían esa presión, entonces pedían que había que, así se presentaba, porque truncamos ilusiones, vidas, esperanzas, proyectos de vida, no solamente de la persona que asesinamos, que dimos de baja, sino y especial su condición de vida, su rol. Cambiaron a ser jefes de hogar cuando nunca habían recibido un sustento. Los problemas estructurales de la sociedad, actividades que hacen parte de esos problemas estructurales de nuestra sociedad, y lo que hicimos con ellos fue revictimizarla con abusos sexuales, sino el delito de género incluye delitos como la servidumbre, el trabajo, los trabajos eran exclusivos para las mujeres y se les pedía o se les exigía y se les obligaba a que ejecutaran cierto tipo de trabajo. Yo realmente en todos estos años de escucharlo, cada vez es más doloroso sentir el dolor. En mi caso particular, de entender la magnitud y la profundidad del daño y el dolor que causamos. Cuando estábamos en la guerra, pero cuando nos dimos cuenta que esta máquina se salía de donde nunca imaginé que tendría, aún después de 17 años, es tan profundo. Luego con el comandante Carlos para que coordinara que no fuésemos a tener problemas para recoger a Jorge en la noche. Y efectivamente fuimos, lo recogimos y no pasó nada. Los helicópteros estuvieron en el área de la, no sé si eran infantería o de quién era exactamente, no recuerdo con exactitud. Yo fui entrenado por las Fuerzas Armadas, yo fui reclutado, armado, entrenado por las Fuerzas Armadas. Yo soy hijo directo de ellos. Cuando la desmovilización es el que me manda el presidente Uribe a través del comisionado para que le entreguen estas cosas y en toda esta región del Parque Nacional Natural del Paramillo, entre otras cosas. Ese es un tema importante a tocar. Ese aporte de verdad dentro de la misma jurisdicción, precisamente, capacidad de trasladar o de promover militares hacia su guarnición. ¿Sabe usted entonces si eso es así o si no es así y cómo las respectivas resoluciones de los mandos altos? Coronel Barrero, cuando era comandante del Junín, él tenía, por supuesto, la capacidad, mire, que era el comandante de la división, o al coronel Ortiz Chavarro, que en ese momento que era el comandante de la brigada, muy amigo mío, incluso después fue comandante por el respecto. Y a Iván Ramírez eran propias tropas.